Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están conectados en la transmisión y a los que nos vean después de esta transmisión en el video, ya sea en la noche, en la mañana, en la tarde. Dios les bendiga a todos. Y yo le pido de favor que pueda compartir este video con sus amigos, pueda etiquetar a sus amigos para que puedan ver esta predicación. Por ahí iniciamos con un video introductorio y esto está por ocurrir en los próximos días, en los próximos meses, y pues nosotros quisiéramos decir que en los próximos años. Estamos viendo el tema del arrebatamiento, una predicación, un tema que fue muy predicado hace muchos años. Hace 40 años era el tema principal de las campañas, era el tema principal de cada evento evangelístico. Los folletos eran muy directos. Decía: si en esa noche Jesucristo viniera, te vas al cielo o te vas al infierno, escoge tú. Y eran esos temas que se hablaban. Hoy se han dejado de hablar. Creo que en ese tiempo varios de nosotros, pastores, estamos volviendo a retomar estos temas, y creo que era necesario que tuviéramos que pasar por todo esto para volver a las sendas antiguas, para volver al tema principal. Así es que, hermanos, estamos viendo la parte número 2 de el arrebatamiento. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 24. Ahí en casa, prenda su Biblia a través del celular, tableta. Si tiene Biblia física, pueda tener ahí un apuntador, tener ahí algún cuaderno para apuntar, que sea especial para este tema. No sea ahí en una servilleta, no sea en algo que después lo vaya a desechar. Creo que estos versículos que vamos a estar examinando el día de hoy van a ser muy necesarios para el día de mañana y para los próximos días. Lo que vamos a compartir en esos días o en este día, ya llevamos el primer domingo que estuvimos viendo Mateo 24. Quiero que estemos en el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Les había mencionado en el video anterior que estaríamos usando 3 lupas para este tema escatológico, el arrebatamiento. La primera lupa en la cual nos dedicamos el domingo anterior fue la lupa de quiénes serán los arrebatados, quiénes serán los que podrán ir a las bodas del Cordero. Recuerde que en unas bodas no solamente está el novio y la novia, sino que también los invitados. ¿Cómo tendrían que ir vestidos? Ya todo eso ya lo vimos. Lo que yo le aconsejo es que vaya el video anterior y le preste atención a esa parte, quiénes serán arrebatados. Pero hoy estaremos enfocados en la lupa número 2. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Y yo quiero que estemos ahí en el libro de Mateo, en el libro de Éxodo capítulo 19. La Biblia dice que lo que el pueblo de Israel vivió es una sombra, es una figura, es un simbolismo de lo que es la iglesia. Y entonces yo tengo que ver
en el libro de Éxodo, desde el capítulo 12, nos vamos a enfocar en el 19, pero quiero contarle antes para que usted pueda entender la historia. En el capítulo 12, o desde algunos capítulos anteriores, 6, 7, 8, se trata de las plagas que Dios envía a Egipto. Usted ha de recordar que esas plagas, que Egipto había tomado por esclavos al pueblo de Israel por 400 años. Y el pueblo de Israel, al cumplirse los 400 años, empezó a levantar un clamor. Y ese clamor llegó al cielo durante 30 años. 30 años el pueblo de Israel estuvo clamando día y noche. Y Dios le dijo a Moisés: la aflicción y el clamor han llegado hasta mi trono. Yo he escuchado su oración y voy a responderles. Y Dios levanta a un libertador llamado Moisés, lo envía otra vez a Egipto, le dice que vaya y hable con Faraón. Todo esto es una figura. Y cuando Faraón le dice: ¿para qué quieres que deje ir al pueblo? Hay un motivo. Moisés le dice: vamos a ir a adorar a Dios. Y entonces nosotros vemos ahí donde Faraón quería entrar en un convenio y le dice: ¿sabes qué? Vayan ustedes, pero los ancianos y los niños me los dejan aquí. Y Moisés, un hombre de Dios que no entra en convenio con el mundo, que no entra en convenio con Satanás, con Faraón, le dice: no, no va a ser así, nos vamos a esperar. Ok, tú no quieres, está bien. Y empezaron las plagas a ser enviadas. Todos sabemos las 10 plagas, vienen 9 primero, y en la 10ª Dios le dice a Moisés: mire, présteme atención aquí porque todo esto tiene que ver con lo que estamos viviendo. Dios le dice, antes de que entrara la 10ª plaga, le dice Dios a Moisés: Moisés, reúnete con el pueblo y dile que se metan a sus casas. Y el pueblo de Israel vive una cuarentena en Egipto, todos dentro de su casa. Y les dijo: mientras ustedes estén en casa, ustedes tienen que entrar en una etapa de preparación, porque ustedes van a salir en los próximos días. Yo voy a enviar un espíritu de muerte sobre Egipto. Y entonces todos ya sabemos, hay una Éxodo capítulo 19, versículo 9. Quiero que vayamos ahí. Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti, mire, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Moisés refirió las palabras de su pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, verso 10: ve al pueblo y mire lo que dice: santifícalos. Y quiero que preste atención, porque voy a entrar al tema de cuándo sucederá. Esa es la lupa que vamos a utilizar. ¿Y qué dice? Santifícalos hoy y mañana. ¿Qué dice? Y laven sus vestidos. Tiempo de preparación. Verso 11. ¿Qué dice? Y estén preparados para el día, ¿qué? Para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Tres días. Hace muchos años, no muchos, 2 años, empecé a anunciarles a la iglesia Nueva Esperanza de una predicación que estaba preparando. Jamás pensé que la iba a predicar hoy, en esos días, y se llamaba la predicación Al tercer día. Lo estuve anunciando por muchas veces que algo sucedía al tercer día, algo pasa en el tercer día. Y es que el tercer día, y yo quiero ver esta porción del verso 11, y estén preparados para el día tercero. Quiero verlo desde una perspectiva profética. Entonces quiero llevarlo a usted
desde una manera de enseñanza. Quizá no va a haber mucho griterío, lo voy a hacer desde una forma que sea entendible, pausada. Y cuando hablo entonces de los días que menciona la Biblia, lo voy a ver desde la perspectiva profética. Desde la perspectiva profética. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? Yo le decía el domingo pasado que mismo Jesús dijo que del día y la hora nadie lo sabe. Cuando Jesús expresó estas palabras, Jesús estaba en su humanidad como hijo de Dios, pero también como hijo del hombre. Él tenía una humanidad y él no estaba en calidad de Dios. Filipenses, usted tiene que leer Filipenses capítulo 2, versículo 7. El versículo 7 dice: y se despojó a sí mismo, siendo forma de Dios. Se despojó de esa deidad y se convirtió en un siervo. Entonces, desde esa humanidad él estaba diciendo: nadie lo sabe. Pero todos los que creemos en la triunidad, los que creemos en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sabemos entonces que Jesús es Dios y que Jesús, cuando Él asciende al cielo como ya glorificado, Él vuelve a tomar la deidad que le pertenece y Él entonces sabe cuándo tiene que ser la venida del Señor. Por eso cuando Él lo dice desde una perspectiva o desde la calidad de hombre, y Él dice: nadie lo sabe. Los ángeles no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Dios el Padre sí lo sabe. Y ya leímos San Juan capítulo 14 versículo 3, dice: y vendré otra vez, y vendré otra vez. ¿Cuándo? Ya vimos la figura que es el pueblo de Israel, y Él dijo: y al tercer día yo descenderé. Verso 11 dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ok, yo sé que usted está ahí en casa y está diciendo: el pastor se está confundiendo. Ese versículo tiene que ver con el pueblo de Israel, y yo quiero decirle en esta tarde que tiene razón. Ese versículo tiene que ver con el pueblo de Israel. Ese versículo no me está hablando de un arrebatamiento, sino me está hablando cuando Él iba a descender al monte Sinaí. Pero Dios tiene un modelo, y mire que Jesús también, más adelante lo vamos a ver, Jesús expresó ese mismo modelo. Pero yo quiero que estudiemos a la luz de la palabra. En el verso 10 y en el verso 11 hay tres cosas que la iglesia tiene que prestar atención, subrayar en su Biblia esas tres cosas, porque si no participamos de estas tres cosas, por muy espirituales que usted y yo seamos, no vamos a poder participar del arrebatamiento. Solamente vamos a ser una iglesia que profesó, una iglesia que se declaraba ser la hija o el hijo de Dios, pero solamente se quedó. Número uno, debemos de estar en una etapa de santificación. Nosotros debemos de vivir en santidad. Y vuelvo a recordarle el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, verso 14, o 14, verso 12, pero es ahí, donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para que yo pueda ver al Señor, yo tengo que vivir una vida en santidad. Ese tiempo, qué bueno, mis hermanos, que ya la mayoría de las iglesias han regresado a las instalaciones. Si usted hoy asistió, y me refiero a los hermanos en Iguala, si usted ya asistió a su congregación para regresar a las reuniones, ojalá y haya regresado diferente, haya regresado de verdad con ganas de servir a Dios y no llevar una vida doble como la llevaba antes. Ojalá y ahora sí su casa y usted estén convencidos de servir a Dios. Ojalá y ese tiempo
de cuarentena, de pandemia, nos haya servido para una reflexión en nuestra vida. Si no, no tiene caso de que usted haya regresado a la iglesia. Usted y yo entonces debemos de vivir en santidad. Usted y yo tenemos que practicar la santidad. Quizá habrá alguien que diga: ¿y eso cómo se come? ¿Eso qué es? Vivir en santidad. Dios nos ha santificado, pero nos da la tarea de vivir en santidad. Mismo el apóstol Pablo decía que aquel se santifique más cada día. Entonces usted y yo tenemos que vivir en santidad. Si está bien, Dios nos hizo santos, Dios nos dio la santidad, pero usted y yo debemos de practicarla todos los días, no solamente los domingos. No me quiero tardar aquí, paso al siguiente. 2, tiempo de purificación. Laven sus vestidos. Parece que está en el versículo 10 y lo podemos mostrar. Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Santificación. Laven sus vestidos. Lavar nuestra vestimenta. ¿Por qué tenemos que lavar nuestra vestimenta? ¿Cómo lavo la vestimenta? ¿Cómo yo purifico mi vestimenta? ¿Cómo lo hago? Pastor, usted está diciendo que tengo que vivir en santidad. Ya le entendí, voy a vivir en santidad, no llevaré una vida doble. Pero ahora, ¿cómo lavo mi vestimenta? Cuando hablo de vestimenta, yo sé que la mayoría de la iglesia entiende que no me estoy refiriendo a una vestimenta literal. No estoy hablando de vestidos largos, de camisas de manga larga. No me estoy refiriendo a eso, sino a nuestra vestimenta que hemos recibido de Cristo Jesús. Él nos encontró desnudos, como cuando encontró a Adán y a Eva y les puso túnicas. Pero Él nos ofreció ahora sus vestimentas. Por eso el apóstol Pablo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del verso 2, 3 en adelante, dice: tenemos que gemir para ser revestidos y seamos, dice que cuando Él venga seamos hallados vestidos y no desnudos. Usted y yo entonces debemos de lavar nuestras ropas. Estoy dando citas. Y Efesios capítulo 5, versículo 24 y 25 nos dice cómo yo puedo lavar mis vestiduras. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos con todo. Seguimos. 23, a ver, ayúdame, donde habiéndola lavado por la palabra. Versículo que es 20, por ahí ayúdame. Para santificarla, ahí está, 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo lavo mis vestidos? A través de la palabra. Si usted y yo no estudiamos la palabra de Dios, cada vez que usted y yo leemos la palabra de Dios, usted y yo entramos en el lavamiento de nuestras vestiduras. Pero ¿cuándo? Cuando yo entiendo que lo que estoy leyendo me está perfeccionando. Cuando yo entiendo que lo que yo estoy practicando no está alineado a lo que la palabra de Dios dice, entonces lo que yo hago es un arrepentimiento. Perdóname, Señor, porque antes yo no lo sabía, pero ahora yo sé. Y cuando usted empieza a practicar, usted está lavando sus vestiduras, su vestimenta, a través de la palabra de Dios. Entonces le dice en el verso 10: laven sus vestidos. Éxodo 19, verso 10: laven sus vestidos a través de la palabra. Verso 11. Y lo último, la tercera parte, es el primer párrafo que dice: y estén preparados. Preparados para el día. Si usted tiene que leer la historia del pueblo de Israel, porque se le dio instrucciones y le dijo: cuando te acerques a cenar, cena ceñidos vuestros lomos. ¿Sabe cuándo se ceñían los lomos? Cuando ellos estaban listos para salir a caminar.
había un cinturón que se ponía. Por eso en Efesios capítulo 6 del verso 13 en adelante, una de las armas o una de la armadura es el cinturón de la verdad. A través de la verdad usted va a estar preparado. Por eso en Mateo 24 mucho se dice: mirad que nadie os engañe. Cuando alguien viene con engaño, lo que nos ha quitado es el cinto, y entonces ya no podemos estar ceñidos vuestros lomos. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel: ciñe tus lomos, porque en cualquier momento de la noche tú vas a salir. Y la Biblia dice que a medianoche el pueblo salió, porque a medianoche Faraón mandó a traer a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿saben qué? Váyanse. En todas las casas egipcias había muerte de los primogénitos, y ellos dijeron: váyanse por favor. Y a medianoche entonces el pueblo salió. Dice que tomó la masa como estaba. Qué bueno que no la había leudado. La prepararon así, se fueron, ceñidos vuestros lomos. Entonces tiene que ver con una preparación. Usted y yo debemos de tener nuestras maletas listas para irnos con el Señor. Yo sé que varios pudieran estar pensando, desde la primera vez dije, que este tema es tan polémico. Este es un tema polémico porque muchos no entienden la palabra de Dios, o la entiende a su manera, la entiende a su forma, y tratamos de buscar un versículo para que respalde mi ideología de lo que yo pienso acerca del arrebatamiento. Muchos no creen en el arrebatamiento. Iglesias pentecostales han dejado de creer. Las iglesias emergentes, que ahora se han convertido en iglesias influyentes, han dejado de predicar el arrebatamiento. Hoy es la iglesia influyente. Por eso yo decía hoy en la mañana que nos ha tocado vivir en ese tiempo, y en ese tiempo hay dos clases de iglesia: la iglesia influyente, que se llama la Odisea, y la iglesia Filadelfia, que es la iglesia que está en preparación. Santifícalos, laven sus vestidos y estén preparados. Y lo que estamos haciendo en esta noche es que usted y yo podamos estar preparados, que usted y yo podamos escuchar a la final trompeta y podamos ser transformados. Hemos leído Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pero quiero que vayamos ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Perdone, amada iglesia, de repente yo mismo me siento que voy muy a la carrera, pero el tiempo siempre ha sido nuestro enemigo. Digo que no me voy a tardar y termino tardándome. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Más adelante quizá vamos a ver esas tres cosas: con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice: descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, mire lo que dice: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ese es nuestro texto central para tratar el tema del arrebatamiento. Pero ahora yo quiero que veamos a la luz de la palabra, y vamos a hacer un recorrido rápido en las Escrituras. Si en la semana usted no estudió la palabra, hoy vamos a estudiarla un poco. Y vamos a ver, vaya conmigo a Génesis capítulo 31, versículo 22. Y vamos a ver a través de la palabra qué sucedió al tercer día. Hay varias, solamente escogí algunas que traen alguna figura profética. Hay muchas cosas. Usted le da a su buscador digital, gracias por la tecnología, usted le da al tercer día y le va a dar un listado. Pero no todas tienen que ver con el arrebatamiento. Algunas tienen alguna sombra y quiero usarlas. Y dice en el verso 22: y al tercer día fue dicho a Labán
que Jacob había huido. Tiene que ver con una huida, y es la huida de Jacob. Jacob representa a la iglesia. Mire, Jacob es el tipo de la iglesia. Usted y yo sabemos la historia de Jacob, que era tranza, que era usurpador, que quería las cosas como él. Que nos identificamos. Todos en algún momento nos identificamos con la vida de Jacob. Y Jacob tuvo su proceso, 20 años, ya lo sabemos. Dios trata con él, lo prepara y lo hace regresar a casa. Usted y yo no pertenecemos a esta casa, nuestra casa está allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nos ha enviado a este lugar para prepararnos, y al tercer día, dice, se enteran que Jacob ha huido. Vamos más adelante, Números capítulo 19, versículo 2. Números, libro de Números capítulo 19, versículo 2. ¿Cuándo sucederá eso? Al tercer día. ¿Qué pasa? Esa es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre el cual no se haya puesto. A ver, síguele el verso 3, creo que apunté mal. Números. ¿Sí? Yo creo que apunté entonces mal el versículo. Nos vamos al siguiente. Primera de Samuel 30, versículo 1 al verso 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y les habían prendido fuego. Y toda la historia, usted puede ver ahí, toda la historia se trata de un rapto. Llegaron los invasores y raptaron a las mujeres. Y eso tiene que ver con el tercer día. Son figuras de lo que estamos viendo. Pero déjeme ver aquí. Quiero encontrar la cita, porque quiero darle esta cita. 19:12. Era 19:12. Vamos a verla. Nada más era con un 1, me había pasado. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Este versículo tiene que ver con un panorama profético y simbólico. Si nosotros no nos purificamos en el tercer día, no podemos vivir los días siguientes. Y si no vivimos los días siguientes, que tiene que ver con bodas, le hablé yo de 7 días, dice, entonces en el día séptimo no será limpio. Entonces el tercer día, quiero ir ahí, quiero irle diciendo lo que ya hemos visto. Primeramente es la huida de Jacob. Segunda, el rapto, el arrebatamiento en David. Y ahora Números capítulo 19:12, día de purificación. Al tercer día tiene que ver con ese simbolismo, con rapto, con huida, con día de purificación. Y vaya conmigo al libro de Esther, capítulo 5. Solamente estoy dando estas citas de una manera rápida, de una manera somera, para que podamos estudiarla en casa e investigar. Y aquí en Esther capítulo 5 verso 1 dice: aconteció que al tercer día se vistió ¿quién? Esther, de una vestimenta real. Mire, eso no tiene que ver entonces con lo que estamos hablando de la vestimenta, de la preparación.
Esther había entrado en un tiempo de preparación. Todos sabemos la historia. Había un día señalado. No era, oye, ¿me puede esperar? Es que mi vestido todavía la costurera no me lo entrega. El sastre todavía no me lo entrega. Es que engordé un poquito y ahora le van a poner un trapito más ahí. No. Se trata de una preparación. Ella había entrado en una preparación de especies aromáticas, de aceites. Había un tiempo de preparación y un día señalado donde ella se tenía que presentar al rey, pero con una vestimenta real. Aconteció entonces que al tercer día se vistió Esther, su vestido real. Mire, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Tercer día tiene que ver con entrar al palacio real. Y tenemos que estar vestidos de esa vestimenta real. No sé si está entendiendo, amada iglesia. No sé si está llevando la misma sintonía. No sé si el Espíritu Santo le está revelando lo mismo que a mí me estaba revelando. Yo me emocionaba cuando yo leí este pasaje, y ahorita le voy a dar otro que me emocionó y hasta grité y dije, wow, no puede ser. Yo llevo años buscando el tercer día. Siempre que yo leo la escritura, y cuando hay una parte que yo la veo profética, la subrayo y le pongo arriba para que no se me olvide. Eso lo voy a investigar, eso voy a estar estudiando. Y de repente sabemos los predicadores que de repente tenemos una predicación y después se nos da otra y después se nos da otra, pero ya tenemos algo iniciado. Y hoy el Señor, en estos días el Señor ha aterrizado con el tercer día, porque el tercer día tiene que ver con el arrebatamiento, con el día de presentarse. Esther se presentó al tercer día. Y hay un versículo profético, y quiero que vayamos ahí. Oseas capítulo 6, verso 2. Wow. Oseas, el profeta menor, el que profetiza y está diciendo que algo va a suceder en el día tercero. Y él dice, nos dará vida después de 2 días. Wow. O sea, el profeta está diciendo, vamos a descansar, vamos a morir, pero después de 2 días nos dará vida y nos resucitará. Dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Por eso la escritura dice en 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuándo van a resucitar? En el tercer día. En el día tercero. Oseas lo profetizó. Muy probablemente a lo mejor no entendió la revelación, pero lo profetizó en fe, en una profecía diciendo no sé cuándo, pero el Señor me ha dicho que en el tercer día. Recuerdo a un hombre, lamentablemente ese hombre ha desertado, no está con nosotros ya en la iglesia, no porque haya muerto, sino que ha ido un poco a ver el fútbol, al mundial. Y ese hombre, un hombre muy serio, por cierto, un hombre que no siento yo que no se atrevería a inventar un sueño para ganarse fama. En una ocasión él me decía, me decía de esta manera, oye Isaías, tuve un sueño, pero ese sueño fue tan real que cuando él escribió, faltan 3 días, lo escribió en el espejo. Y ahí quedó marcado, faltan 3 días. Solamente eso me dijo, faltan 3 días. Dios me dijo que faltan 3 días. Yo quiero pensar que él en esos 3 días confesó sus pecados y dijo, me voy a preparar. Él pensaría que en 3 días literales de la semana. Quizá después de que pasaron los 3 días dijo, bueno, serán 3 semanas, 3 meses, 3 años. Y después dijo, no creo. Y se fue al mundial. Pero él fue testigo de una visión que se le fue escrito y se le fue pronunciado con voz. Faltan 3
días. Y vuelvo a repetir, esa persona que me lo dijo es una persona muy allegada a nosotros, que se congregaba en Nueva Esperanza y que es una persona que no creo que haya inventado esa visión. ¿Qué pasa en el tercer día? Muchas cosas. Día de resurrección. Pero vamos a Lucas capítulo 24, versículo 7. Ya nos vamos acercando al Apocalipsis, hermanos. Alégrese. Gloria a Dios, y el tiempo avanza. ¿Por qué no me ayuda a orar? ¿Por qué no me ayuda a orar para que el tiempo se detenga un poco, hermanos? El tiempo está avanzando. Jesús está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Y mire qué dice, y resucite al tercer día. Y mientras yo estaba estudiando en esta semana, que me volví muy estudioso en esta semana, la verdad es que creo que no las 24 horas, pero sí unas 12, 13, 14 horas diarias estar estudiando. Y algo el Señor me decía en esos versículos. Ese versículo 7 de Lucas 24 es un versículo que ya se cumplió. Es una palabra que ya se cumplió y que fue tan literal. Jesús bajó, murió 3 días, según la profecía de Jonás, con sus 3 noches, y Él resucitó. Pero también esto es algo profético. Eso tiene que ver con algo profético. Pero no me voy a quedar ahí, tengo que avanzar. Y ahora voy a dar una cita que me hizo simbrar y que dije, ya, eso va a ser el colmo si la iglesia no quiere entender. Eso ya, entonces, no sé si tengan que bajar ángeles para que les digan que eso es así. Pero vaya conmigo al libro de Juan. No sé si hubiera música así de ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan, de suspenso. Libro de San Juan. Y me voy a detener ahí. Mateo presenta a Jesús como rey. Marcos como siervo. Lucas como hombre. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios. O sea, yo quiero que usted aprenda a estudiar la Biblia. Cuando usted lee Mateo, usted va a estudiarlo bajo la lupa de un reino. Porque el reino de los cielos es semejante. Porque Mateo lo presentó como el rey. Marcos como un siervo. Por eso vamos a ver siempre ahí, bajo esa lupa. Lucas como un hombre. Por eso vamos a ver que Jesús se cansaba. Lucas presenta una cristología. Cristo, hombre. Creo que el primer teólogo en presentar la teología sistemática en cristología fue Lucas. Ya le vamos a quitar los títulos a San Agustín de Hipona. Yo creo que es Lucas que presenta como hombre. Pero Juan es el único que ve a Jesús desde un ángulo diferente de los demás. Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Por eso él inicia como si fuera Génesis. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después lo presenta como la luz de los hombres. Aquella luz de Génesis que dijo Dios, y sea la luz, y fue la luz. Siempre hemos hablado cuál fue la luz que se creó en el primer día. Porque la luz solar fue hasta el 4.º día. La luz artificial en el 6.º día, pero hubo una luz en el primer día. Y entonces Juan está diciendo, Él es la luz. Y bajo esa lupa yo quiero que vaya ahora al siguiente capítulo, que es el capítulo 2. Y mire lo que dice San Juan
2, verso primero. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Al tercer día se celebran las bodas. Aunque sabemos que en esas bodas se les salió de control, llegaron muchos bebedores, se les terminó el vino, y vemos ahí el primer milagro de Jesús. Pero no me voy a enfocar en eso, sino me estoy enfocando en los versos proféticos, en los versos que nos dan un destello profético y escatológico. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento, amada iglesia? Entonces, el tercer día. Ahora, aquí es donde vamos a entrar en yo le llamo la parte medular de la enseñanza de esta lupa, y me faltan 15 minutos. 15 minutos para que empiece a decir que ya voy a terminar. ¿Cómo saco las cuentas para saber en qué día estamos? Ok, ya está entendido eso, que al tercer día. La pregunta, familia, amada iglesia, amigos que nos están viendo, ¿en qué día estamos? Según el calendario gregoriano, primer día de la semana, domingo. Pero mire, vamos al verso 19 de ese mismo capítulo del libro de Juan 2, verso 19. Miren lo que dice Jesús. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y usted y yo sabemos que ahí hubo una polémica y dijeron: ¿cómo es posible si nos hemos tardado 40 años para construir ese templo? Y este hombre está diciendo blasfemias, ese hombre está diciendo cosas incoherentes. ¿Cómo en 3 días? No puede ser. Pero mire lo que dice el verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Quién es el templo de su cuerpo? ¿O quién es su cuerpo? La iglesia. Y la iglesia, él estaba diciendo, en 3 días. En 3 días voy a restaurar el templo. ¿Vuelves a poner el verso 19? Porque hay algo que va a sobresaltar. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días, ¿qué dice? Lo levantaré. Yo voy a levantar mi cuerpo. San Juan 14, verso 3. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Los levantaré. Yo sé que aquí entramos en polémica con algunos teólogos, porque nos llaman a nosotros los escapistas, los que no queremos pasar momentos difíciles. Yo quiero decirle, amada iglesia, si usted está pensando eso, no. Estamos pasando momentos difíciles. Muchos hemos perdido seres queridos y muchos vamos a pasar. Mire, esos seres queridos no van a pasar lo que nosotros vamos a pasar. Probablemente en principio de dolores vamos a pasar varias cosas que van a traer dolor, que van a traer ay de dolor. Pero es necesario que todo eso acontezca. Ahora cuando él está diciendo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mire, vaya conmigo al libro de Lucas 13, verso 32. Ahora es Jesús hablando. Lucas 13, 32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones. Mire, hoy, mañana y al tercer día termino mi
obra. Bueno, quise darle estos dos versículos más para que usted tenga más referencia escatológica sobre cuándo sucederá. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento, amada iglesia? Escríbanlo, que sus amigos sepan cuándo va a suceder el arrebatamiento. Si usted cree en el primer día, pues póngalo ahí. Si usted cree en el segundo día, póngalo ahí. Si usted cree que en el tercer día, póngalo ahí. Usted tiene bases escriturales para afirmar. Vuelvo a repetir, la iglesia católica y otras iglesias más no creen en el arrebatamiento. Pero usted y yo ahora podemos contestar estas preguntas. Ahora, ¿cómo saco esa conclusión de que en qué día estamos nosotros? Vaya conmigo al Salmo 90, versículo 4. Y aquí necesitamos a los matemáticos. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Moisés no es David, es Moisés hablando esa revelación. Pregunto, la Biblia no lo dice. Aquí sí vamos a entrar en pensamiento, en pensar. A Moisés, ¿quién le dijo que para Dios un día son como 1000 años? Yo creo, yo pienso que se lo dijo Dios mismo en el monte Sinaí. 40 días 80 días estuvo con Dios, hablando con Él. No sé qué pasó y no puedo predicar sobre eso, pero yo quiero o llego a pensar que en el momento que Él se metía a la nube espesa, rompía el tiempo Cronos y Él entraba al tiempo de Dios. Por eso él no sabía que había pasado mucho tiempo. ¿Sabe cuándo nosotros practicamos esto? Donde rompemos el tiempo, cuando usted y yo dormimos. Usted y yo dormimos y de repente usted está muy cansado, que apenas se va acostando y abre los ojos y ya amaneció. O de repente, otro de los quebrantamientos del tiempo es cuando usted y yo soñamos. De repente usted soñó que viajó y no sé a dónde fue y estuvo no sé cuántos días, pero espéreme, lo soñó en un momento. Se quebrantó el tiempo. Y yo quiero pensar que cuando él entraba a la nube espesa, Moisés, el único que pudo entrar a la nube espesa era Moisés, porque Josué se quedaba a mitad del cerro y a él se le eran reveladas varias cosas. Por eso él dice: Señor, porque 1000 años son como el día de ayer. Porque me hace pensar muchas cosas. Cuando yo entraba a la nube y cuando yo salía, algo ya había sucedido allá abajo. La gente estaba espantada porque a lo mejor un animal, una fiera me había comido y yo había muerto. Por eso Josué permanecía sentado la segunda vez, la tercera vez, cuando él subió al monte y murió Moisés en el monte en la tercera ocasión. Y entonces Dios tiene que hablarle a Josué porque él está sentado y dice: mi maestro ya va a bajar. Y entonces Dios le habla y le dice: hey, levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto. No le enseñó el cuerpo. Pero ahora quiero que vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Gloria a Dios. No sé si ya participó, hermano. ¿En qué día usted cree que va a ser el arrebatamiento? Quiero ver si está entendiendo el mensaje. Si no, para que vuelva a repetirlo. Entonces iniciemos desde Éxodo.
Desde el video. Muy bien, desde el video para que vean. Muy bien. Segunda de Pedro 3:8, mire. Mas, oh amados, y mire lo que está diciendo: no ignoréis, no seas ignorante esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que estaba diciendo Pedro, eso fue más brutal. Para Dios no hay tiempo. Él es el dueño del tiempo y el creador del tiempo. Él puede hacer que el tiempo pase volando, pero también puede regresar al tiempo. Ok. ¿Qué día estamos entonces? Para que nos sirva una ayuda de contar los días, vaya conmigo a Mateo 26, verso 64. ¿Está ahí? Recuerde que Jesús está ante el concilio, ya es arrestado, ya va a morir, ya va a ser crucificado. Y él dice, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, y cuando está diciendo desde ahora, viene el conteo. Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Desde ahora. A partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo empieza el conteo. No es a partir del nacimiento, sino a partir de su muerte. Empiezan el conteo. A partir de esa Pascua a nuestro tiempo, todos sabemos que hemos entrado al siglo XXI. A partir del 2001 entramos al siglo XXI, que tiene que ver, mire, si un día, según lo que ya leímos, si 1000 años para Dios es un día, eso es igual a 10 siglos. Un día es igual a 10 siglos. Y si estamos estudiando los 3 días, tiene que ver con 3000 años. 3 días tiene que ver con 3 siglos. Y hemos entrado al tercer siglo. El día tercero es el día que estamos viviendo. A partir del 2001 entramos al día 3. Por eso, a partir del 2001, han venido una serie de acontecimientos escatológicos de manera gigantesca. Por eso varia gente, aún escatólogos en filosofía, escatólogos en ciencia, escatólogos en historia, escatólogos en Biblia, en teología, han afirmado que estamos viviendo los tiempos extras, los tiempos finales de la amada. Y yo decía, lo he mencionado también aquí en el primer video, que los científicos creo que saben más de señales, más que la iglesia. Los científicos viven aterrados. Los científicos están estudiando los cielos y cada vez que ellos miran los cielos encuentran cosas raras y empiezan a decir, algo está por suceder. A tal grado, no traigo las imágenes porque no pensaba decir esto, pero hay una imagen donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado la primera arma espacial. El primer misil espacial. Cuando yo vi esa noticia de una fuente confiable, fidedigna,
Cuando yo vi esa noticia, espérame, ¿de qué se trata? Ahora, ¿contra quién van a pelear? Porque en la NASA, mismo el presidente Donald Trump, usted tiene que investigarlo, le dio a los científicos que sacaran el archivo que está ahí codificado, que ellos solamente saben, son secretos científicos de la NASA que no han salido a la luz, que solamente la gente que está ahí vive atemorizada. Y él dijo, ahora tienen que revelar qué es lo que hay en esas carpetas. Y entonces, a partir de que se han venido revelando que ven cosas raras en los cielos, Donald Trump, hace algunos días, no muchos días, no recuerdo y no quiero engañarle en esa noticia, no recuerdo si fue antes del 14 de mayo o después del 14 de mayo, que él presentó, Donald Trump, usted búsquelo en Google, Donald Trump presentó la primera arma espacial, o sea, guerra de las galaxias. Y muchos hombres han dicho que, se me va el nombre, pero es Maussan. El hombre Maussan tiene mucho que ver en cosas raras que se han descubierto en la NASA. Y usted tiene que leer el libro de Apocalipsis para que esas cosas raras que ellos están viendo son lo que habla el libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver el próximo domingo, la tercera lupa, las señales de los cielos. Usted y yo, amada iglesia, debemos de estar informados de todo eso. Ahora, quiero terminar. Ahora sí ya empecé. Quiero terminar, es el primero. Quiero terminar, ir terminando con esta enseñanza para ir cerrando bien. Y ahora quiero llevarle a una parábola. Recuerde que las parábolas son destellos de cosas del reino. Lucas 10, versículo 35. Lo que acabo de informar, usted lo puede buscar en CNN. Y eso fue una noticia a nivel mundial. ¿Por qué no la vimos nosotros? Porque nosotros vemos Netflix. Nosotros vemos al Señor de los cielos, nosotros vemos la señora de no sé qué, nosotros vemos la dueña de no sé cuánto, Rosario no sé qué, la Rosa de Guadalupe, no sé si usted la vea. Por eso usted no está informado, porque invierte mucho tiempo en Netflix. Pero usted debe de estar viendo noticias, usted debe de estar informándose, usted debe de comprar libros y tener información y leer la escritura, que es la profecía más segura. Lucas 10:35. Usted va a encontrarse ahí. Yo quiero ir a mi Biblia. Usted va a encontrar la parábola del samaritano. Todos ya sabemos la historia, por eso me fui hasta el verso 35. Pero usted y yo sabemos que inicia, déjeme decirle dónde inicia. En el 25. Todos sabemos la historia del sacerdote, del levita que se hacen a un lado. El levita pues levita, ¿no? Levita a ayudarle, por eso es levita. Ojalá y entiendan los levitas, ¿verdad? Que son los que siempre levitan a las cosas. Y el levita le da la vuelta, el sacerdote le da la vuelta. Por cuestiones de ley, por cuestiones de leyes sacerdotales, ellos no tienen que acercarse entonces a las personas medias moribundas, muertas. De hecho, ellos pensaban que estaba muerto, pero se acerca el samaritano. Y el samaritano, cuando ve al que está medio muerto, dice que le ayuda, le da las primeras curaciones, lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesonero, al mesón, y se lo encarga al mesonero. Y al otro día, dice el verso 35, quiero irme ya, no sé si puedan pasar y ayudarme en la administración. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. Mire, otro día, al partir, sacó 2 denarios,
los dio al mesonero y mire, le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Allá en casa seguramente usted está diciendo: ¿y ahora qué va a sacar el pastor con esta historia? El mesonero es el Espíritu Santo. El mesón es el mundo. El samaritano, el moribundo, es la iglesia. El samaritano es Jesús. 2 denarios es el pago de 2 días. Usted investíguelo en la Biblia. 1 denario era el pago de un solo día. Si usted va cuando cuando el amo salió a contratar, los contrató por 1 denario al día, porque era el salario. 1 denario. Y le dejó 2 denarios, o sea que le dejó ¿para cuántos? Para 2 días. Le dijo: hey, te voy a dejar 2 denarios. Yo voy a regresar. Espérame, si tú me dejas 2 denarios, quiere decir que el tercer día tú regresas. Pero le dijo: si tú gastas de más, porque me tarde un poquito, porque no te voy a decir cuándo regrese, pero voy a regresar en el tercer día, yo te pagaré. El amado va a regresar en el tercer día, y el tercer día, quiero decirle, es hoy. Por eso, mire, el video decía: hoy es tu día. Si tú quieres ser arrebatado, hoy es tu día para que tú digas: Señor, yo necesito de tu ayuda. El apóstol Pablo dice: antes estabas muerto en vuestros delitos y pecados, pero Jesús nos dio vida. Jesús nos dio los primeros auxilios y nos dio vida, sopló. Dice la palabra en San Juan 20 que Él sopló sobre sus discípulos: reciban el Espíritu, el Ruaj, la vida. Y entonces a partir de ahí ellos tienen vida. Pero le dijo: hey, no los voy a dejar solos, los voy a dejar con un mesonero. Les conviene, porque ese mesonero les hablará de mí, producirá vida en ustedes. Pero ese mesonero tiene un tiempo, y el tiempo está terminando para el mesonero, porque el dueño, porque el hombre que ha pagado 2 días ya viene en camino. El arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. El arrebatamiento está a unos días. Yo quisiera decirte que hay mucho tiempo, amada iglesia. Mismo el apóstol Pedro dijo: habrá burladores, y ya los hay. Hoy se burlan de nuestros mensajes. Hoy se burlan y dicen: mira lo que está hablando, les está metiendo miedo. No se trata de meter miedo. Nos tiene que alegrar este mensaje, nos tiene que preparar este mensaje, nos tiene que alentar este mensaje, nos tiene que consolar este mensaje. Nuestra partida está muy cercana, porque ya es el tercer día. El apóstol Pablo lo vio de cerca y él dijo: la noche está avanzada y se acerca el día, vistámonos. Pablo sabía que el arrebatamiento tiene que ser con una amada que se ha preparado, que se ha vestido de lino fino. Vistámonos, dijo en Romanos capítulo 12, verso 13. Vistámonos. El día ha llegado. No sé si pudiéramos decir que llevamos 20 minutos del tercer día, llevamos 20 horas del tercer día, no sé. Pero Él prometió que al tercer día Él vendría y nos levantaría.
Quiero terminar y quiero decirte, amada iglesia, nuestros días están terminando en esta tierra. Un día regresaremos y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Vamos a ver la tercera parte, las señales de los cielos. Ese es otro tema, guerra de las galaxias. Son muchas cosas que hay ahí en el Apocalipsis, que los científicos entienden algunas cosas. Cuando los científicos hablan con escatólogos, dicen: estamos de acuerdo en muchas cosas con ustedes, los cristianos, pero su propia gente está ignorando de todo esto. ¿Qué te quiero decir, amada iglesia? Que el tiempo de dolor está por terminar. Soporta un poco más, porque el que ha de venir vendrá, no tardará. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mantente. Si en los próximos días regresamos a la iglesia, yo te dije que no sabía si íbamos a regresar a la iglesia. Y si tú me preguntas, pastor, ¿ya sabe? Yo te voy a decir en esa noche: no lo sé. Yo no sé si regresemos a la iglesia. Cada día que pasa, yo pienso más en el arrebatamiento. No porque quiero escapar, porque también hay una demanda. Tengo que hacer el trabajo que se me ha encomendado: ir y predicar. Usted y yo tenemos que salir. Usted y yo tenemos que bendecir nuestra ciudad. No es de que queremos escapar, no. Quiero invitarte que te pongas en pie. Si has pasado momentos de aflicción, de algún dolor en tu cuerpo, amada hermana, hermano, quiero decirte que a unos días está para que algo suceda en tu cuerpo. Tu cuerpo va a ser glorificado, tu cuerpo va a ser transformado, tu cuerpo corruptible, aquel que sufre corrupción, dolor, enfermedad, un día se va a transformar, un día va a cambiar, una metamorfosis vendrá en tu vida, en tu cuerpo, algo va a suceder. Lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Volaremos hacia los aires. Hoy viene mi amado. Cantares lo describió. Viene mi amado brincando por los montes, saltando por los collados. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo
Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño.